Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra González Megres. Esta noche voy a estar acá para exponer el trabajo de legislación laboral. Primeramente vamos a empezar con lo que es el tema de contratos de trabajo. El contrato de trabajo puede hacerse de manera verbal o de manera escrita, pero lo más recomendable es que siempre se haga de manera escrita, pues si existiera algún problema o alguna situación, que todo esté estipulado en el contrato de trabajo como evidencia. Para que un contrato de trabajo nazca, tienen que existir tres elementos básicos. El primero es una prestación de servicios, una prestación personal de servicio, es decir, el trabajo debe ser realizado por la persona que es contratada, no puede ser por una tercera persona. En segundo lugar, tenemos la subordinación, que es el respeto y la obediencia que le debe el trabajador a su patrono, así como los deberes que éste tiene que hacer en su trabajo, ¿verdad? Si una persona incumpliera en esta parte, existen sanciones que se le pueden dar a esta persona. Y como tercer lugar tenemos lo que son los salarios y la remuneración, que es el pago que una persona recibe a cambio de los deberes la labor que desempeña en la organización. En la segunda pregunta tenemos lo que es la diferencia entre un asalariado, digamos, entre asalariados y los servicios profesionales. Como diferencia tenemos que los asalariados, aparte del contrato laboral, ¿verdad? Tienen obligaciones como trabajador, tienen aguinaldos, tienen vacaciones, tienen que tener un seguro, el patrón no tiene que asegurarlos, tienen que tener un seguro obligatorio y tienen una jornada y un horario laboral predeterminado. En cambio, servicio profesional, la persona no posee ninguna de estas otras cosas. En lo que el seguro no lo asegura, como no tiene patrono, la persona tiene que asegurarse por sí sola. Y casi siempre estas personas tienen oficinas o en su casa, entonces no tienen que ir a ninguna empresa a trabajar. Y no, digamos, en lo que respecta al contrato laboral o lo que respecta a la parte de cómo se elabora, el digamos, el empleador puede hablar con la persona que está contratando y entre ellos llegar a un acuerdo mutuo de lo que es el horario digamos, sobre esas cosas. Eh, esa persona no le debe, digamos, la gran diferencia que tenemos acá es la subordinación, porque como el que trabaja para servicios profesionales no tiene patrono, entonces no tiene como esa gran responsabilidad que tiene un trabajador asegurado o un trabajador asalariado, mejor así. Como tercera pregunta, o en la tercera parte, tenemos lo que son los principios constitucionales, los cuales son de gran importancia, ya que tienen gran importancia, ya que para el trabajador, como es la parte más débil dentro de la empresa o la organización, entonces estos principios son muy favorables para todos los trabajadores y que todos sean tratados por igual y que no haya ninguna diferencia. Primero tenemos lo que es el principio de igualdad. Este principio de igualdad nos quiere decir que no puede existir diferencia o no puede existir desigualdad en lo que concierne a la retribución. Esto quiere decir en las formas de pago, la remuneración que las personas tienen por la labor que realizan, digamos. No puede haber diferenciación en género, digamos, si una mujer y un hombre tienen el mismo trabajo, se desempeñan en lo mismo, tienen la misma labor, estos deben recibir el salario igual, no puede haber diferencia de salario. Y así, tampoco puede haber diferencia de sexo por tipo de sexo o
ideología política, ni de raza, ni de religión. Es decir, todos tenemos que ser tratados ante la ley como iguales. Sí hay una diferencia, o sí existe la equidad vertical, que esto es que si una persona posee títulos, maestrías, o digamos un diseñador gráfico que tenga títulos y maestrías o doctorado, tiene que recibir un pago más que el de una persona que apenas está saliendo de la universidad, que no tiene experiencia. Entonces esta persona debe recibir menos que la persona que tiene doctorados por la equidad vertical. Luego tenemos el principio de buena fe, que nos dice que las partes deben cumplir con sus obligaciones con honestidad y lealtad, dando lugar a que haya una confianza. El patrono debe cumplir con lo que son los aguinaldos, vacaciones, el salario establecido, y en cambio el trabajador debe cumplir con todos los términos de su contrato, con toda la honestidad, la integridad y la lealtad. Luego tenemos lo que es el principio protector o indubiprotario. Este principio nos dice, o este principio es el más importante, ya que siempre protege a lo que es la parte más débil. Principio indubiprotario. Este principio se usa en caso de que exista dudas. Como por ejemplo, tenemos que se da una situación de que un trabajador X o trabaja para una persona X y tal vez no haya firmado algún contrato, no tenga ningún contrato firmado. Entonces, que esta persona, el patrono, se ve que no quisiera pagarle algún salario, y como existe la duda de si esta persona trabajó o no para este empleador, si se pudiera dar de que esta persona tiene fotos o tiene en su estado de cuenta, tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene como que le hubiesen hecho transferencias, y se da a entender que el empleador que tiene transferencias a nombre de este empleador por este principio, que es por duda, entonces se le da el beneficio a este trabajador. También tenemos el principio de irrenunciabilidad, que este consiste en que ningún trabajador tiene potestad para denegar o no querer ningún beneficio o ninguna ventaja que le toque por ley. Es decir, un trabajador que todos tenemos vacaciones obligatorias, y que ese trabajador diga que él no las quiere, no, entonces por este principio no se le daría ese derecho, porque él tiene esas vacaciones como forma obligatoria. Tenemos también el principio de continuidad, que es el que le da la más larga duración posible al contrato de trabajo, ya que este es la principal, la única fuente de ingreso para un trabajador. Los beneficios que tiene este principio es que, como ya había dicho antes, le da larga duración a un contrato de trabajo. También le da una estabilidad laboral al colaborador, y busca la preservación de un trabajo. Tenemos también el contrato de primicia de la realidad. Este contrato se usa en caso de que exista discordancia o contradicción entre lo que ocurre en la realidad y lo que está sujeto en el contrato de trabajo. Debe darse preferencia siempre a lo que ocurre en la realidad. Es decir, por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa de impulsadora, y cuando se vino lo de la pandemia me pusieron a trabajar como display.
siento que esto no está bien porque mi contrato dice que yo soy impulsadora y me pagaban como impulsadora. Cuando me pusieron de display no estábamos contentos porque no nos estaban pagando lo que le pagan a los display. Entonces, si yo quisiera haber ido a hacer una denuncia, pudiera haber utilizado el principio de primicia de realidad. También tenemos el principio de debido proceso, que este principio dice que toda persona ante la ley tiene derecho a ser escuchada, a ser oída y a mostrar todas las pruebas necesarias que tenga para lograr que tenga un resultado justo y equitativo dentro del proceso. Es decir, si yo estoy, que todo trabajador tiene derecho a que si está en un juicio y tiene un video o cualquier cosa que él tenga disponible que pueda probar su inocencia, tiene derecho a exponer eso que él tiene para esa prueba. Bueno, hasta aquí ha llegado mi trabajo. Espero que haya sido de su agrado porque ya se va a acabar los minutos. Muchísimas gracias.